Por tanto, con el hashtag Pregunta Epilepsia está con nosotros un neurólogo muy experto, gran experto diría yo, en el ámbito de la epilepsia, que es Pedro Serrano. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Pedro Serrano es jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario de Málaga, es desde el año 2016. Él anteriormente estuvo en el complejo hospitalario Torre Cárdenas de Almería y desde entonces él asume una línea de todo el ámbito de la neurología en el Hospital Carlos Haya de Málaga. El doctor Serrano además es un experto en epilepsia, ¿no? Es una de las líneas, ha tenido premios en este campo, investigaciones en este campo, por tanto tenemos una eminencia en este tema y que por tanto estamos interesadísimos en saber y conocer mucho más un poco qué pasa con el ámbito de la epilepsia, qué pasa. Y tenemos muchas preguntas que hemos recibido hoy, estos días y hoy también sobre el tema de la epilepsia, ¿no? Si te parece, vamos a ello, porque hay muchas y diversas. Y en primer lugar, hay algunas preguntas que nos han llegado hoy sobre el tema de falacias y mitos sobre la epilepsia. Hay muchas falacias y muchos mitos. Dice, ¿qué es lo que hay de cierto y qué es lo que hay de mito alrededor de la epilepsia? Bueno, la verdad es que la epilepsia es una de esas enfermedades que durante mucho tiempo ha estado a medio camino entre lo que era una enfermedad orgánica y lo que se consideraba pues una enfermedad de otro orden o de otra naturaleza. Y esto es algo que puede parecer mentira, pero aún en el siglo XXI arrastramos ese tabú y los enfermos siguen arrastrando ese tabú. Esa concepción clásica de que la epilepsia era una cosa que venía impuesta por un orden sobrenatural o algo así, pues realmente es algo que subyace, quizás ya no es una cosa que aparece a la primera de cambio, pero que todavía en el subconsciente colectivo de la gente está. Tenemos que decir de forma tajante que la epilepsia es una enfermedad orgánica que afecta a un órgano que es el cerebro, que es tan biológico y tan orgánico como cualquier otro y por tanto no debe de tener una consideración de enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, por tanto, y hay una pregunta ligada a eso, dice, ¿la epilepsia es causada por una lesión cerebral? ¿Cuáles son las causas? Puede venir a cualquier edad, por tanto, edad, sexo, causas, podríamos hablar un poquito más de la epilepsia. Básicamente podemos distinguir dos grandes tipos de epilepsia, ¿no? Las que subyacen, lo que subyace es una lesión cerebral de cualquier tipo, cualquier insulto a nivel del cerebro puede originar una lesión que luego se convierta en un foco epiléptico, y aquellas otras en las que el cerebro estructuralmente es normal, pero subyace una predisposición genética a padecer crisis epiléptica. Son los dos grandes grupos de epilepsia que existen. Los tratamientos son diferentes en uno en otro y también la concepción de la enfermedad y la información que hay que transmitir a los pacientes. Es decir, que puede ser por un insulto, diríamos en ese sentido, o por una cuestión de causa genética, diríamos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el abordaje en cada uno de los tipos? Pues en el caso de las epilepsias motivadas por una lesión cerebral, en muchas ocasiones el tratamiento debe de ser el tratamiento de la lesión. Por ejemplo, si se trata de una epilepsia cuyo origen es un tumor cerebral, en muchas ocasiones lo que hay que hacer, porque además no solo compromete o no solo produce la epilepsia, sino que puede comprometer a otros niveles al paciente, el tratamiento de esa lesión. En el caso de la epilepsia de origen genético, lo que tratamos de hacer con los tratamientos es que el umbral de epileptogénesis, es decir, ese nivel a partir del cual se puede producir o la persona está en riesgo de producir una crisis epiléptica, sea más alto, es decir, se alcance con más dificultad, porque todo el mundo puede tener una crisis epiléptica. Cualquiera de nosotros, en un momento dado, si sometemos nuestro cerebro a una situación especial, vamos a tener una crisis epiléptica. La diferencia con aquellas personas que padecen epilepsia de origen genético es que esa situación se alcanza con más facilidad. En ella, posiblemente, el consumo de alcohol o el no dormir bien durante una o varias noches seguidas o una situación especial de cansancio o determinados estímulos externos, como estímulos luminosos de otro tipo, ya producen que el cerebro se ponga en esa situación, ¿no? Y puede venir a cualquier edad, es decir, es algo que una persona joven, una persona mayor puede tener
puede tener epilepsia? Claro, en esto también son diferentes esos dos grandes tipos de epilepsia que decíamos. Lógicamente, y esto es algo que podemos llegar nosotros a la conclusión si lo razonamos un poquito, aquellas epilepsias que tienen una base genética es algo que viene con nosotros prácticamente desde nuestro nacimiento, ¿no? aunque debuten a una u otra edad. Muchas de ellas no debutan de manera inmediata, sino durante la adolescencia o en otro momento. Y sin embargo, las que son secundarias a una lesión cerebral, esa lesión cerebral puede aparecer en cualquier momento. Por poner un ejemplo, hay un grupo de epilepsias que son más típicas de personas mayores, de ancianos, que son las epilepsias secundarias a ictus o enfermedad cerebrovascular o incluso enfermedades degenerativas del sistema nervioso que también pueden producir epilepsia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ya tenemos una visión un poco global de la epilepsia. Hay una pregunta de cómo tratarla. Hemos dicho que depende de cada caso, ¿no? Hemos dicho si hay una cuestión ligada a una lesión es lo mismo que por una cuestión genética, diríamos, pero ¿cómo tratamos la epilepsia y cómo tratamos una crisis epiléptica? Hay las dos preguntas que nos hacen. Bueno, el abordaje de la epilepsia, vamos a empezar por el síndrome epiléptico, en principio debe ser un abordaje farmacológico. Pero tenemos que tener la salvedad de que lo que disponemos a día de hoy son fármacos anticrisis en realidad. Los llamamos fármacos antiepilépticos, pero no es una expresión acertada ni adecuada, porque no van dirigidos al origen de la enfermedad. No se trata de tratamientos que puedan modificar la historia natural de la enfermedad ni curarla. Simplemente disminuyen el riesgo de padecer una crisis epiléptica en el paciente que ya tiene una epilepsia. Esos son los tratamientos iniciales. En cuanto a cómo se trata una crisis epiléptica individual, pues quizás lo más importante es, en el caso de la epilepsia, de las crisis epilépticas que cursan con convulsiones y con pérdida de conciencia, lo más importante ante todo es no perder la calma, intentar deshacer algunos mitos, por ejemplo, esto de que se traga la lengua. No existe posibilidad de tragarse la lengua durante la crisis anatómicamente, no es posible. Uno se puede ahogar si la crisis se prolonga durante mucho tiempo, y es una situación que se denomina estatus epiléptico, de la que podemos hablar posteriormente, pero realmente este mito de que uno se traga la lengua o tal, no existe. Por tanto, no hay que meter nada en la boca. Si metemos algo en la boca, y por supuesto no hay que meter el dedo, porque entonces lo puedo morder, puede perderlo. Y además no conseguimos nada, al revés, lo que conseguimos es probablemente obstruir la vía aérea y que haya más complicaciones. Haya más dificultades. Por tanto, lo que hay que hacer es mantener la calma, quitar los objetos contundentes que hay alrededor. Una crisis epiléptica en el 99% de las ocasiones va a durar no más de 2-3 minutos, una crisis convulsiva de esta naturaleza. Por tanto, hay que mantener estas precauciones durante ese periodo de tiempo y luego observar que se va recuperando progresivamente hasta la situación basal, ¿no? Tenemos varias preguntas sobre el tema de la crisis. Ya has contestado, Pedro, algunas de ellas. Dice, se suelen producir muchos errores al tratar una crisis epiléptica, y uno de los errores es el tema de intentar que no muerda o que no trague la lengua, ¿no? Lo cual es una cosa que no puede pasar, ¿no? Y preguntan, ¿cómo se puede tratar una crisis epiléptica? ¿Qué tengo que hacer en caso de encontrarme con una persona que tiene una crisis epiléptica? ¿Qué hago? No le pongo el dedo porque si no me lo puede morder, ¿no? En ese sentido, incluso dificulto la respiración, ¿no? En ese sentido que decías. Pero ¿qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Yo creo que hay algunas recomendaciones que sé que son difíciles de hacer en el momento, porque es un momento que supone mucho estrés para quienes la presencian por primera vez, ¿no? Pero que son importantes. Y es observar, fundamentalmente. Evitar que se haga daño el enfermo y luego observar qué es lo que pasa. Es muy importante y da mucha información el ver cómo empieza y cómo se desarrolla la crisis epiléptica. Y eso, en muchas ocasiones, no tenemos esa información los médicos posteriormente. Y luego también tener la paciencia o la perspicacia de controlar el tiempo, porque a partir de un determinado momento eso sí que se convierte en una urgencia con implicaciones de pronóstico vital. Y es cuando entramos en ese concepto que denominamos de estatus epiléptico. Si quieres, explicamos directamente. Explicamos estatus epiléptico. Hay una pregunta que nos han dicho, he oído hablar, no sé qué es el estatus epiléptico, ¿qué le podríamos decir? Desde el punto de vista
técnico, estatus epiléptico, es una crisis epiléptica que se prolonga más allá de 30 minutos. De 30 minutos. De 30 minutos. Lo que pasa es que sabemos que si una crisis epiléptica se prolonga más allá de 5 minutos, la situación en la que se convierte en un estatus epiléptico es muy probable. Por tanto, pasados 5 minutos, 5 minutos con actividad convulsiva, ¿no? Sí. Hay que actuar como si se tratara de un estatus epiléptico. Eso es un requisito para llevar al enfermo a un centro sanitario. Y esa es otra de las cosas que tenemos que hacer ante una crisis epiléptica. Normalmente, pasados esos 5 minutos, no debe de haber ya actividad convulsiva y el enfermo tiene que estar en una situación que llamamos poscrítica, en la cual todavía sus funciones superiores no están recuperadas, pero el enfermo empieza a recuperarse progresivamente hasta su situación basal, ¿no? Por tanto, ante una crisis, la clave es observar el tiempo, medir el tiempo, evitar que se haga daño, evitar meter nada en la boca, garantizar por tanto la vía aérea y observar qué es lo que... Observar el tiempo y observar la manera en que se produce esa crisis, ¿no? Sí, porque eso... Por tanto, eso implica también que todos tenemos esa intención de activarnos, ¿no? Sí, hay otro mito que se debe de deshacer es esto que tendemos a sujetar al enfermo. Bueno, yo he visto fracturas de brazos o de daño físico, porque claro, en el momento de la crisis epiléptica se desarrolla muchísima fuerza. Si nosotros intentamos oponernos esa fuerza, pues lo que podemos conseguir es un daño físico del enfermo. No se debe hacer eso. Nadie lo va a parar hasta que no se pare la crisis. Claro. Y si se trata de un estatus lo podemos parar farmacológicamente, pero en ese caso ya en un centro sanitario y con las medidas oportunas, ¿no? Por tanto, ni meter nada en la boca, ni coger a la persona, porque si no incluso pueden producirse lesiones, incluso fracturas, ¿no? Alrededor de la crisis epiléptica, y seguimos en eso, hay una persona que pregunta, yo tuve una crisis epiléptica, y dice, ¿eso significa que tengo epilepsia? No, como hemos dicho antes, cualquier cerebro, o sea, el único requisito para tener una crisis epiléptica es tener cerebro. Quien no tiene seguro una crisis epiléptica es quien no tenga cerebro. Sin embargo, si tenemos un cerebro podemos tener una crisis epiléptica, simplemente es cuestión de poner al cerebro en las situaciones propicias para que eso ocurra. Por ejemplo, una intoxicación etílica. Y entonces una persona en una situación de una intoxicación etílica o de cualquier otro tóxico con afectación del sistema nervioso central puede desarrollar una crisis epiléptica. La diferencia entre sufrir una crisis epiléptica y ser epiléptico o padecer una epilepsia es la tendencia a recurrir. En el síndrome epiléptico hay una tendencia a que eso se produzca en el futuro, ¿eh? Entonces, actualmente la definición de epilepsia, antes era 2 crisis espontáneas, con eso ya se etiquetaba como enfermo epiléptico. Sí. Hoy día se exige una crisis y alguna otra cuestión que nosotros podemos encontrar a través de pruebas complementarias o a través de la anamnesis al enfermo, que nos sugiera que las posibilidades de recurrir sea mayor. Por ejemplo, si un enfermo debuta con una primera crisis epiléptica, se le hace un escáner y se ve que tiene una malformación vascular, pues obviamente ese enfermo, las posibilidades de volver a tener otra en el futuro si no se trata es muy alta y hemos de concluir que eso es una epilepsia realmente. Es decir, que por tanto habría que actuar en función de esa causa que le produce esa crisis y por tanto esa epilepsia. Muy bien. Hay algunas preguntas también que tenemos sobre el tema de la vida diaria, ¿no? Hay una pregunta que nos hace y es, mi hijo tiene epilepsia, ¿podrá disfrutar de una vida plena? ¿O cuán perjudicial es para la vida la epilepsia? ¿Puede alguien que sufre una epilepsia conducir un vehículo? Incluso hay una pregunta y de por qué hoy en día aún hay personas que se avergüenzan de la epilepsia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir? El hecho de... Comentabas antes que la visión de la epilepsia ha cambiado, ¿no? Sí. Y en ese sentido seguro que hay cambios sobre algunas de esas cuestiones, pero seguro que algunas cuestiones nos las plantean porque son vividas así, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que realmente la epilepsia es un cajón desastre. Llamamos epilepsia a una enfermedad que en realidad engloba muchas enfermedades o es la consecuencia de muchas enfermedades. Entonces, no se puede generalizar, pero bueno, en grandes números podemos decir que aproximadamente entre un 60 y un 70% de las epilepsias se van a controlar con el primer fármaco que nosotros pongamos y de manera definitiva, de forma que probablemente no vuelva a tener una crisis. Y en este sentido,
cogido en grandes números, la epilepsia es una enfermedad con un buen pronóstico. Otra cosa es que el 40-50% restante, pues dentro de ese grupo haya un subgrupo, que son lo que se denominan las epilepsias refractarias, que esas sí que tienen una afectación severa de la calidad de vida, ¿no? Y en esas pues nos ocasionan bastantes problemas desde el punto de vista de integración social, desde el punto de vista terapéutico, porque en muchas ocasiones van asociadas además otros factores, como por ejemplo afectación de calidad de vida por pérdida de algunas funciones superiores en algunos casos. Es decir, que esas epilepsias refractarias son las que verdaderamente pueden deteriorar la calidad de vida, pero en grandes números la epilepsia no se puede considerar una enfermedad con mal pronóstico, ¿no? Y lo que preguntaban de conducir un vehículo, ¿eso afecta a la conducción o...? Eso es un tema puramente legal, ¿eh? Y como sabemos la ley es ciega. En muchas ocasiones nos enfrentamos a situaciones en las que los médicos tenemos la seguridad o la casi seguridad de que ese enfermo podría conducir. Sin embargo, la ley es tajante en esto y nos dice que después de una crisis generalizada, pues el enfermo está inhabilitado para conducir durante el próximo año, hasta que no pase ese año, ¿no? Y si vuelve a tener otra crisis, por olvido de medicación, por ejemplo, porque cualquier otro motivo, vuelve a ponerse a cero el contador y vuelve a contar un año hasta que pueda volver a conducir, ¿no? Por tanto, a tener en cuenta en ese sentido. Tenemos bastantes preguntas alrededor de casos concretos que nos preguntan algunas... Una primera pregunta dice: mi hija tiene 4 años, lleva 1 año con epilepsia y ya la he cambiado 3 veces, cada vez con un medicamento, y la hemos llevado a 2 especialistas, aparte del suyo, en el hospital de Elda. Y ya no observamos ya no sabemos lo que hacer porque no mejora nada. Todos los días le dan 4 o 5 crisis. Bueno, realmente nos relata un caso que habría que analizar en profundidad y, como ya he dicho antes, pues cada epilepsia es un mundo y no sabemos cuál es el sustrato de este tipo de epilepsia, pero sí nos da algunos detalles que nos permite intuir que este caso está englobado dentro de ese subgrupo de epilepsias que denominamos refractarias a tratamiento médico. ¿Y cuándo se considera refractaria a tratamiento médico? Pues cuando fracasa el segundo tratamiento o la segunda, o bien fármaco aislado o la segunda combinación de fármacos. A partir de ese momento, las posibilidades de que un tercer, cuarto o quinto ensayo terapéutico sean exitosos son cada vez menores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga un abordaje terapéutico de otro tipo, ¿no? O incluso farmacológico. Yo a esta madre o a este padre lo que les recomiendo es que se ponga en manos de sus neurólogos y que le vayan llevando por las estrategias terapéuticas adecuadas para su hijo, que seguro que la hay, ¿no? Bien, pues por tanto, seguro que puede haber opciones terapéuticas que habría que valorar en cada caso y un poco conocer con más detalle las cuestiones, ¿no? Hay un segundo caso que plantea Mariló. Mariló nos dice que su hijo Antonio debutó con una diabetes con 13 años y a los 20 con epilepsia. Su pregunta es la misma que siempre hago: ¿por qué? Si no tiene antecedentes familiares, ¿por qué? Y dice sobre todo porque sobre la epilepsia lo llevo peor, ¿no? Probablemente por esa idea que tenemos a veces, ¿no? Por las crisis con convulsiones que le dan, y no sabes dónde ni cuándo caerá. Se medica con 750 de Keppra cada 12 horas. Y otra pregunta: ¿se puede curar esta enfermedad o va a ser crónico de por vida? Bueno, nuevamente ahí habría que analizar más en profundidad el caso. Dice algunas cosas interesantes, por ejemplo, que se debutó a los 13 años con una diabetes, que probablemente sea una diabetes tipo 1. Como decía antes, hay situaciones concretas que pueden generar crisis epiléptica y una de ellas es la hipoglucemia. Es posible que enfermos con diabetes, con un mal control de su diabetes, puedan ponerse en determinadas situaciones, en una situación de hipoglucemia, que es la que en realidad provoca la crisis epiléptica. Esto sería quizás lo primero que debemos de descartar. Y luego hay algunas ocasiones en las que coinciden distintas enfermedades porque tienen el mismo sustrato etiológico. Y me estoy refiriendo a que hay determinadas enfermedades autoinmunes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y también hay epilepsias autoinmunes que pueden solaparse. Es otra cuestión que en este caso en concreto, ¿no?, habría que estudiar. Sí.
Y el hecho de que dice las convulsiones que le da y no sabe cuándo ni cuándo caerá, esa sensación que le da de incluso se podrá curar, ¿no? Esa idea de o es crónico, supongo que eso también genera angustia, ¿no? En Mariló, ¿no? Bueno, esto es una de las características de esta enfermedad, que es la imprevisibilidad, y es una de las cosas que más deteriora la calidad de vida, porque una crisis epiléptica puede sobrevenir, si son espontáneas, puede sobrevenir en cualquier momento, ¿no? Y lógicamente eso, el impacto sobre la calidad de vida es muy alto. Quizás es lo que más deteriora la calidad de vida, porque te impide hacer una actividad social o laboral en muchas ocasiones adecuada. Sobre si esto se puede curar o no, depende del tipo de epilepsia y depende de la orientación terapéutica, ¿no? Bien, seguimos en nuestro videochat, estamos en el videochat del Día Mundial de la Epilepsia, con Pedro Serrano, el doctor Pedro Serrano, jefe de servicio de neurología del Hospital Carlos Haya de Málaga, persona con una gran sapiencia sobre el campo de la epilepsia y por tanto persona clave en este tema a nivel de toda España. Ha recibido premios, decíamos, al respecto, investigaciones sobre el tema, por tanto, persona clave para poder contestarnos hoy en este videochat de la Escuela de Pacientes, ¿no? Nos vamos a una siguiente pregunta que nos hace Pedro García. Dice: mi hija Naya, de 9 años, empezó a los 4 años con crisis de ausencias y hace 2 años le diagnosticaron de ESES, nunca ha hablado y estamos muy preocupados por ello. Toma etoxusimida y Zarontin cada 12 horas y Luminal por las noches. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, pues el ESES o síndrome de estado epiléptico durante el sueño lento es uno de esos tipos, una de esas enfermedades raras que están catalogadas como una encefalopatía de la infancia, de origen bastante incierto, y en el que la epilepsia es simplemente una manifestación, como otras de la enfermedad, y quizás incluso no la más grave. La más grave es el deterioro que desde el punto de vista cognitivo conlleva, ¿no? Se trata de una epilepsia de las que antes se denominaban catastróficas de la infancia. De todas maneras, tengo que decir que, al contrario que otros tipos de estas encefalopatías epilépticas, que siempre tienen una evolución a peor, en este caso no suele ser por lo menos desde el punto de vista del control de las crisis, no suele tener una evolución a peor, sino que probablemente con un manejo terapéutico adecuado pues se puede controlar las crisis. Hay veces en las que puede ser subsidiario de tratamientos no farmacológicos, todo depende de cuál es el sustrato. No conozco en este caso si hay alguna malformación cerebral subyacente o alguna displasia cortical o alguna otra cosa. Y desde el punto de vista cognitivo pasa igual, tampoco va a tener un deterioro mayor, aunque evidentemente es una encefalopatía severa de la infancia y es una de estas enfermedades pues que realmente deterioran mucho la calidad de vida. Y el tratamiento que toma sería adecuado en este caso. Es que habría que ver un poco también lo que decías, ¿no? De claro, cuál es la causa, ¿no? Cuáles son las... ¿no? Sí, porque dentro de este síndrome pues hay distintos tipos en función de cuál es la causa. Esta epilepsia suele tener crisis plurimorfas, la mayoría de ellas nocturnas, pero también hay crisis durante el día y de distinto tipo. Entonces, en realidad, el manejo farmacológico no depende del tipo de epilepsia, sino del tipo de crisis. No es igual el tratamiento de una crisis generalizada, de unas crisis de ausencia o de unas crisis parciales, ¿no? Porque, entonces, en principio, ella, por lo que nos dice, está tomando fármaco antiausencia, básicamente. Sí, porque plantea que tiene crisis de ausencias, ¿no? ¿Podría explicar un poco qué son crisis de ausencia? Lo digo más que nada para los diferentes tipos de crisis, ya que nos plantea Pedro García que tiene su hija Naya crisis de ausencias. ¿Qué son las crisis de ausencias y qué otros tipos de crisis hay? Básicamente podemos distinguir dos tipos de crisis. Las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas se caracterizan porque toda la corteza cerebral o al menos los dos hemisferios cerebrales empiezan a descargar de manera simultánea.
Y dentro de las crisis generalizadas tenemos las crisis tónico-clónicas generalizadas, las más frecuentes, y también tenemos las crisis de ausencia, son crisis generalizadas, en las que se produce una activación simultánea de todo el cerebro. En contraposición, tenemos las crisis parciales, que se caracterizan porque solo una determinada área del cerebro, un grupo de neuronas que están localizadas en una zona determinada del cerebro, son las que empiezan a descargar, ¿no? Lógicamente, y esto lo podemos deducir también, la sintomatología dependerá de cuál es esa zona del cerebro. Por ejemplo, si afecta al área motora primaria, pues se producirá una convulsión de un hemicuerpo, del hemicuerpo contralateral. Si afecta a la zona sensitiva, pues se tratará de una manifestación en forma de hormigueo, de adormecimiento de una zona del cuerpo también. Si afecta al área del lenguaje, pues lo que se va a producir es una afasia crítica. Todo con las mismas características de estereotipia y de duración recortada en el tiempo que hemos descrito para todas las crisis, ¿no? Y luego hay otros tipos de crisis, como las crisis mioclónicas, crisis atónicas, que son crisis ya más particulares. Pero estos son los dos grandes grupos de crisis que todo el mundo debe conocer, ¿no? Muy bien, perfecto. Seguimos con otra pregunta que nos hace una Tiffany López. Nos dice: recientemente le han colgado a mi hija la etiqueta de epilepsia por pérdida de fijación. Ella tiene una epilepsia que se desencadena al mirar patrones y sus crisis se ven claramente cuando los mira, y si los mira más de 15 minutos acaba con los ojos en blanco. Así vivimos más de 20 años sin tener ninguna calidad de vida por las crisis diarias, que son incontables. Ya que después de conocer a tantos neurólogos de nombre me he dado cuenta de que no tienen ni idea de cómo ayudarla y no muestran interés en ella. Mi pregunta es: ¿cree usted que hay alguien a quien le pueda importar y quiera investigar ese tipo de fotosensibilidad de verdad? Hombre, yo aseguro que hay gente a la que le interesa, y ella además, Tiffany tiene absoluta seguridad de esto. Lo que ocurre es que estamos ante un caso de fotosensibilidad extrema. Es un caso, realmente yo conozco personalmente este caso y es un caso, yo no he visto un enfermo parecido nunca, ¿no? Obviamente los recursos que nosotros disponemos para otros tipos de epilepsia aquí fracasan de manera sistemática, y lo que estamos abiertos es a campos de experimentación. La medicina llega hasta donde llega, ¿no? Hay un aforismo de Hipócrates que dice que la función del médico es consolar, aliviar cuando se pueda y curar las menos veces, ¿eh? Si nos conformamos con las dos primeras, aliviar y consolar, pues ya estamos cumpliendo la función del médico, y creo que todos los neurólogos que la han visto han tenido ese propósito, aunque no hayan tenido éxito en ello, ¿no? Por tanto, es un caso muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Es un caso muy especial. Es decir, que es un tema de fotosensibilidad muy marcado, ¿no? Sí. En ese sentido, que genera mirando durante un poco tiempo le genera... Claro, nos puede servir como ejemplo para hablar de lo que son las epilepsias reflejas, ¿eh? En muchas ocasiones las crisis epilépticas surgen como respuesta o generando un arco reflejo después de un estímulo determinado. En este caso, en concreto, en el caso de Yaiza, el estímulo son estímulos visuales que son procesados a nivel del cerebro, y que la respuesta a ese estímulo visual, que pueden ser luces intermitentes o, como en este caso, determinados patrones visuales de ángulos determinados y tal, lo que produce es una respuesta patológica en forma de una crisis epiléptica, ¿eh? Lógicamente esto es un problema social, y en este sentido sí que creo que es necesaria mucha labor de divulgación, porque efectivamente en casos como este la sociedad impide que esta persona pueda llevar una vida, porque si nos fijamos en nuestro entorno, todo está lleno de ángulos. Todo está lleno de ángulos, para donde miremos, no hay curvas. La mayoría de las casas están repletas de ángulos, las escaleras están formadas por líneas rectas, las esquinas son rectas, hay intersecciones por todos lados. Cada vez que Yaiza ve una intersección, tiene una crisis epiléptica. ¿Cómo solucionamos esto? No se puede solucionar con fármacos, por lo menos de momento. Ha habido alguna hipótesis sobre utilizar técnicas de estimulación magnética transcraneal, que realmente no sé hasta dónde puede llegar a solucionarnos esto, tal vez transitoriamente, pero no sé si definitivamente. Y bueno, modificar el entorno no se puede modificar, quizás se puede modificar en pequeños
en pequeños ámbitos, en su casa, en zonas, en su colegio, en su barrio incluso, porque en este caso pues realmente se ha producido eso, ¿no? Pero no se puede modificar el mundo en función de ello, ¿no? Por tanto, un tema, como decías, complejo, ¿no? Sí. Y por tanto... Yo, lo que sí digo también es que en el caso de Tiffany es el ejemplo de las madres luchadoras que dedican su vida a intentar solucionar el problema que le ha venido encima, y es incansable, y en ese sentido es admirable. Esas madres que luchan día a día para conseguir cuál es la solución para mi hija, y porque realmente supongo que la tensión que genera vivir así pues le hace incluso más esfuerzos para poder conseguirlo. Totalmente. ¿No? Pues nada, ánimo a Tiffany desde aquí. Y ya ven que la solución no es fácil, pero seguro que se puede intentar buscar cuál es la mejor de las soluciones. Tenemos otra pregunta alrededor de un caso que es de Rosalía García. Dice: desde los 10 años he tenido epilepsia, he pasado por varias etapas, desde fuertes convulsiones, ausencias diurnas, etc. Desde que se me diagnosticó he probado muchas pastillas, de Paquini, Topomats, Tegretol, Levetam. Actualmente suelo tener ausencias nocturnas y llevo unos años tomando Keppra y Vimpat, para mí una buena combinación. Desearía quedarme embarazada y tengo muchas dudas. Consultando con mi doctor he reducido lo máximo mis dosis, pero debo seguir tomando medicación. Vimpat es un producto muy nuevo en el mercado. ¿Se conocen sus efectos durante y posterior al embarazo? Primera pregunta, diría. Sobre el Vimpat tiene toda la razón. Es un producto que no lleva demasiado tiempo en el mercado, y la verdad es que no tenemos todavía evidencias. Tampoco hay evidencia en sentido contrario. Es decir, hay determinados fármacos, está muy de moda recientemente el ácido valproico, ¿no? Que sabemos que son teratogénicos y que no deben de ser utilizados bajo ningún concepto en el embarazo. Del Vimpat no tenemos datos ni a favor ni en contra. Hay estudios animales, pero claro, estos no son extrapolables a las personas, ¿no? Sobre el Keppra sí que hay, porque es un fármaco con más recorrido, y sí que hay ya bastante evidencia de que no es teratogénico. O por lo menos... en medicina nunca se puede ser tajante, no se puede decir que ningún fármaco no vaya a ejercer un efecto adverso, claro. Pero por lo menos es de los que están considerados como menos perniciosos a este nivel. Y lo que sí quiero recalcar es que hay algunos que sí que son considerados, están proscritos en el embarazo, como por ejemplo el ácido valproico, ¿no? Alrededor de eso hay una pregunta, decir, porque Rosalía ha planteado quiero quedarme embarazada, por tanto seguro que eso es una de las preguntas habituales, sí. Y hay una pregunta al respecto, creo que había visto yo, dice: una mujer con epilepsia como yo puede quedarse embarazada. Y pregunta: una vez que me quede embarazada, ¿las crisis serán más frecuentes durante el embarazo? Incluso pregunta si puede realizar lactancia materna, incluso si su hijo puede heredar, entre comillas, la es una pregunta. Bueno, pues sí, realmente cuando una mujer, olvidándonos de sus patologías, tiene un riesgo aproximadamente de un 2,5% de tener una malformación congénita mayor en un hijo, ¿no? Me refiero a una mujer que no es epiléptica y que no toma fármacos. Cuando las mujeres tienen un diagnóstico de epilepsia, aunque no tomen fármacos, ese riesgo ya sube un poquito, por el mero hecho de tener el diagnóstico de epilepsia. Se cuantifica aproximadamente en un 3%. A partir de ahí, los tratamientos antiepilépticos aumentan un poco ese riesgo de padecer epilepsia. Algunos mucho, como es el caso del ácido valproico, que nos ponemos en el 10% aproximadamente. Otros, como el Keppra, prácticamente nada, ¿no? No varía ese 3%, tampoco lo baja, claro, pero el ácido valproico es el que más lo... Pero yo, estas cuentas, me gusta hacerlas siempre al revés. Incluso en el caso de una mujer que se queda embarazada y que no se da cuenta y que durante todo el periodo de teratogénesis está tomando ácido valproico, en el 90% de las ocasiones va a tener un hijo normal. Es decir,
no hay que obsesionarse con este tema. La función del neurólogo es conseguir que las mujeres en edad fértil puedan, con epilepsia, puedan tener hijos con un grado razonable de seguridad, ¿no? ¿Y puede hacer lactancia materna? Esto es lo que viene con posterioridad, ¿no? Lógicamente, a través de la leche materna pasa también el fármaco. Pero pasa normalmente, depende del fármaco, hay que analizar cada caso concreto y hay fármacos que pasan muy poquito a la leche materna, hay otros que pasan en mayor cantidad. En cualquier caso, siempre es mejor la lactancia materna que la lactancia artificial, y lo que tenemos que ver cuál es el tratamiento ideal para que la cantidad de fármaco pase sea la menos posible. Y luego hay muchas estrategias que yo suelo recomendar a mis pacientes para conseguir que, porque claro, no siempre los niveles van a estar igual en sangre y en la leche, ¿no? Por tanto, quizá haya que aprovechar esos momentos en los que los niveles de fármaco estén más bajos para poder realizar la lactancia, ¿no? Y esa pregunta que hace que si las crisis son más frecuentes en el embarazo, que son más frecuentes en el embarazo por el hecho del proceso de cambio que genera pues la mujer. En esto hay de todo. Hay algunos tipos de crisis que se exacerban en determinadas situaciones hormonales, y esto hay muchas pacientes, mujeres, que lo saben, ¿no? Porque muchas de ellas solo tienen crisis durante el periodo menstrual. Y luego fuera del periodo menstrual, eso es lo que se denomina la epilepsia catamenial. Esa en concreto, durante el embarazo, pues su epilepsia desaparece, puesto que no tienen regla, claro, porque su situación hormonal las protege. En líneas generales, los progestágenos casi ejercen efecto anticonvulsivante, mientras que los estrógenos son más proconvulsivantes. Entonces, el juego de hormonas tiene importancia ahí. Pero tampoco se puede decir que el embarazo vaya a mejorar ni empeorar el tipo de crisis. Cada persona es diferente en eso. Muy bien. Hay una pregunta ligada al tema del embarazo, en este caso, para no quedarme embarazada, dice: soy mujer, tengo 32 años, tengo epilepsia, ¿puedo tomar anticonceptivos orales? Debemos de buscar la manera de que pueda tomarlo. Efectivamente, hay algunos fármacos antiepilépticos que pueden interaccionar con los anticonceptivos y quitarles efecto a los anticonceptivos, y por tanto aumentar el riesgo de un embarazo no planificado. Eso es lo que debemos de evitar. Aquí la base es la información al paciente. Con este tratamiento puede haber una interacción con este tipo de anticonceptivos y a lo mejor no con otro tipo de anticonceptivos. A lo mejor con anticonceptivos de progesterona sí que se puede conseguir una buena anticoncepción, o con otros dispositivos no hormonales de anticoncepción, ¿no? Muy bien. Y hay una pregunta alrededor de eso, antes habíamos visto el caso de esa problemas ligados a Tiffany, ¿no?, que decía tal, y hay una pregunta que podría estar un poco relacionada. Dice: los niños y adolescentes con epilepsia, su hijo tiene 11 años y tiene epilepsia, ¿pueden practicar deporte? Y pregunta: ¿y ver videojuegos? Y luego dice: ¿es contraproducente ir a una discoteca? Supongo por los efectos luminosos, ¿no? Supongo que en este caso... Bueno, en el tema del practicar de deporte, definitivamente sí. Es recomendable que practique deporte. Hay que utilizar la lógica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que no debe de practicar si no se tiene controlada de forma definitiva las crisis? Pues no sé, pues paracaidismo o natación en alta mar, ¿no? Pero un poco utilizar la lógica. Pero por tanto, bueno a practicar deporte, ¿no? Yo diría que forma parte casi, por lo menos en mis pacientes, yo lo utilizo como una estrategia terapéutica, porque disminuye muchísimo la ansiedad y eso repercute en el control de las crisis. O sea que el deporte realmente es una estrategia terapéutica. Por tanto, hagan deporte. Es recomendable hacer deporte. y en cuanto al tema de los videojuegos y de las luces, depende del tipo de epilepsia. No todas las epilepsias son fotosensibles. No tendría sentido prohibir ver videojuegos a una persona con un tipo de epilepsia focal que sabemos que ese genera ningún estímulo problema. No le va a producir crisis. Sin embargo, hay otros, y sobre todo son las epilepsias de base genética, en las que sí que puede haber crisis reflejas a determinados estímulos visuales. Y en el caso de los videojuegos se mezclan dos cosas. El propio estímulo visual, famoso el episodio Pokémon que
que hizo que un montón de niños en Japón tuvieran crisis epilépticas por unas secuencias concretas de imágenes en la serie de Pokémon. Pero en muchas ocasiones con los videojuegos el estímulo que genera la crisis epiléptica no es precisamente el estímulo visual, sino los procesos mentales superiores que los videojuegos demandan a los niños. Es decir, estrategias, juegos de cálculos de distancia, praxias, todos los que son procesos mentales superiores. Hay determinados tipos de epilepsia que pueden generar crisis. Entonces, aquí, como en todo en medicina, es muy importante la observación, a ver cuándo se produce la crisis. Obviamente esto no se puede generalizar. No es así en la gran mayoría de las epilepsias. Por tanto, es que inmediatamente se puede llevar al extremo. No, el niño no puede estudiar porque entonces se generan crisis. No, todo lo contrario, tiene que estudiar. Y habrá que observar cuándo hay determinados procesos mentales superiores que pueden generar crisis, ¿no? Un poco nos volvemos a la idea que planteabas antes. En caso de una crisis, la clave es la observación. La observación, ¿no? Hay que observar, sí. Hay que observar para valorar, para poder dar la información adecuada, para poder tenerlo en cuenta qué tipo de crisis es y, por tanto, poner el tratamiento adecuado, ¿no? Esa sería la clave. Hay algunas, ya estamos casi terminando, ha habido muchas preguntas y además muchas preguntas con casos concretos que agradecemos en este Día Mundial de la Epilepsia y queremos concretar algunas cuestiones más, ¿no? Hay una pregunta sobre si podría explicar el tema de la cirugía en la epilepsia. Bien. Dentro de ese 30% que llegamos a la conclusión después de ensayos terapéuticos que no podemos controlar la epilepsia con fármacos, se puede plantear alternativas no farmacológicas de la epilepsia, dentro de las cuales la más importante es la cirugía de la epilepsia. La cirugía de la epilepsia no es una cirugía de la lesión, porque en muchas ocasiones el origen de la crisis no coincide con la lesión que nosotros podemos identificar o incluso no ver siquiera en una resonancia convencional o una resonancia de alto campo. Porque la epilepsia en realidad es una enfermedad de circuitos. Entonces, lo que tenemos es que localizar cuál es el área epileptogénica dentro del cual se va a activar ese circuito que genera la crisis, identificarla, y luego hay un limitante fundamental de la cirugía de la epilepsia, que es no dañar, porque si ese circuito asienta sobre áreas elocuentes del cerebro, es decir, asienta con la zona del cerebro con la que hablamos, pues obviamente la secuela iba a ser peor que el remedio que la enfermedad, ¿no? Por eso la cirugía de epilepsia es muy complicada y exige por una colaboración por parte de múltiples especialidades médicas, neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, neuropsicólogos, cirujanos, es decir, que es como una cadena en la que se implican muchos colectivos que tienen que estar de acuerdo en qué procedimiento se va a realizar, cómo se va a realizar y si el enfermo es subsidiario de ser sometido, ¿no? ¿Y hay muchos pacientes que se le hace cirugía en caso de epilepsia? Hay determinados síndromes epilépticos que son quirúrgicos y que ya eso hace unos años no estaba tan claro, hoy está meridianamente claro que hay determinados tipos de epilepsia que no debe demorarse mucho porque sabemos que va a ser refractaria en un alto porcentaje de ocasiones y que las cirugías están muy estandarizadas ya, el caso de la esclerosis hipocampal o la esclerosis temporal medial, ¿no? Hay otros en los que además el porcentaje de éxito es menor, pero que también son subsidiarios de ser planteados como tratamientos quirúrgicos, el caso de los trastornos del desarrollo cortical, las displasias corticales focales, ¿no? Lo que sí es importante es que sea abordado por un equipo con experiencia y con el saber hacer de seleccionar muy bien al enfermo y a la técnica oportuna, ¿no? Y además con ese trabajo entre diferentes tipos de profesionales. Es absoluta. Nosotros en nuestro equipo, que participan todos estos colectivos que decimos, pues si uno de ellos no está de acuerdo, se me ha olvidado antes de mencionar medicina nuclear, que realmente también tiene un papel muy importante aquí. Si cualquiera de ellos no concuerda, este caso no es idóneo y hay que darle una vuelta y hay que profundizar un poco más en el tratamiento, ¿no? Hay una pregunta siguiente y es sobre, y es verdad que si los robots son útiles en el tratamiento de la epilepsia, es un falso rumor.
Bueno, esto de los robots es el paso final. Una vez que se decide que el enfermo se va a operar, pues entonces se puede operar con una cirugía convencional o con una... Siempre va a operar un cirujano, evidentemente, los robots no operan, pero puede ser asistido por un recurso tecnológico como es el robot. Pero un detalle meramente técnico. Por tanto... puede ser una ayuda. Puede ser una ayuda, efectivamente. Sí. Y luego hay una pregunta también que dice que es verdad que una dieta de un tipo muy concreto o la estimulación del nervio vago son útiles para el tratamiento de la epilepsia. Sí, ambas son otros tipos de tratamiento no farmacológico de la epilepsia. La dieta en concreto se está refiriendo a la dieta cetogénica o la dieta de Atkins, que es una dieta modificada, y la estimulación del nervio vago consiste en la aplicación de estímulos sobre el nervio vago que modifican estos circuitos cerebrales de los que hablábamos antes. Ambas son técnicas paliativas. En el caso de la dieta cetogénica, además, fundamentalmente tiene su eficacia en síndromes muy concretos de epilepsias catastróficas de la infancia. Es muy difícil hacer una dieta cetogénica bien hecha en un paciente adulto, porque es muy difícil de seguir. Y en el caso de la estimulación del nervio vago son procedimientos paliativos, es decir, debemos de esperar de ello lo mismo que esperamos de un nuevo fármaco, ¿no? Un 50% de respuesta en el número de crisis, ¿no? Muy bien. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué se sabe de los estudios con cannabidiol para las epilepsias refractarias y cuándo llegará a España? Pero dice que se comentaba que en abril, eso nos lo comenta Amparo Mendo. A ver, ¿qué le podemos decir a Amparo? Bueno, ha habido mucho revuelo mediático con este tema, con el tema del cannabidiol. Lo primero que tenemos que decir es que realmente los derivados del cannabis en general no son, en líneas generales, fármacos antiepilépticos. Solo hay un producto, el cannabidiol, que se está investigando en tipos muy concretos de epilepsia, ¿no? Pero como sabía que esta pregunta iba a salir, pues me he repasado ayer las últimas evidencias sobre este tema y hay un metaanálisis que está ya online, todavía no está publicado, que hace un repaso de todas las evidencias que hay. Hay 6 ensayos clínicos en general, en líneas generales, intentando ver cuál puede ser el papel del cannabidiol en el tratamiento de la epilepsia. Son ensayos que califican de baja calidad, y que lo que nos dicen es que puede ser útil en tipos muy concretos de epilepsia, en el síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox-Gastaut. Son 2 síndromes de epilepsias catastróficas de la infancia. Sin embargo, no en otros tipos de epilepsia, que son pues el 99% de los casos de epilepsia. Y aún así, valorando en esos casos, obviamente cualquier recurso nuevo va a ser bienvenido. Pero en estos casos en concreto, la NNT, es decir, el número necesario para conseguir un beneficio de disminución del 50% del número de crisis, es de 8. Es decir, 1 de cada 8 pacientes que reciban, con esos síndromes que reciban este tratamiento, van a tener una disminución al 50% del número de crisis. Y conseguir libertad de crisis, es decir, quedarse realmente sin crisis, la NNT sube a 170. Es decir, necesitaríamos 170 tratamientos para conseguir un paciente que quede libre de crisis. No, yo, insisto en que cualquier nuevo recurso será bienvenido y lo incorporaremos a la práctica clínica como cualquier otro, pero es que se oye por ahí que está en la panacea de la epilepsia, ¿no? Y hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Y en este momento lo que dicen los estudios es que es esto, que solo para unos síndromes muy concretos y con unas posibilidades terapéuticas bajas, ¿no? En ese sentido. Hemos recorrido yo creo que muchas de las cosas sobre el tema de la epilepsia. No sé si alguna cosa crees que vale la pena reforzar o que no nos hayan preguntado nuestros pacientes. ¿Qué podríamos decir o añadir o comentar para envolver este videochat sobre epilepsia en este Día Mundial? Pues yo creo que lo que podríamos decir es, cuando yo comencé mi residencia en el año 92, había 5 fármacos para la epilepsia. No existía prácticamente la cirugía de la epilepsia, no
creo que no se oía hablar de la estimulación del nervio vago. La dieta cetogénica se había comentado, pero era un recurso prácticamente accesorio. Y 26 años después, ¿no?, el panorama ha cambiado totalmente. Y ha cambiado también nuestra capacidad para conseguir mejorar la calidad de vida del paciente epiléptico. Y además también ha cambiado, aunque sigue existiendo algún tabú relacionado con esto, la percepción social de la epilepsia. Y esto me hace sentir optimista de cara al futuro. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer y que van a hacer que la epilepsia salga por fin de esa nebulosa de las sombras de una enfermedad maldita o mal considerada, que es lo que ha tenido hasta ahora. Y por tanto lo que hay es que seguir luchando de esta manera y valorar las cosas positivas que se han producido en los últimos 25 años, ¿no? Aprovechando lo que planteas, ese cambio que ha habido, que lo ha generado también es el proceso de la atención sanitaria que ha generado, pero también supongo que el ámbito de la investigación al respecto, ¿no? ¿Qué se está investigando hoy en día para poder decir, en ese sentido de que esas madres que nos han planteado diferentes cuestiones, o lo del cannabinodiol que decía antes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está investigando para decir, puede haber una línea que puede ser de interés? Porque en estos momentos las investigaciones en el campo de la epilepsia seguro que están al orden del día, ¿no? Sin duda. Pues realmente a mí me gustaría que el foco se centrara no tanto porque por ejemplo, el cannabidiol sería un fármaco anticrisis, otro más. Y tenemos 20 ya en el mercado, ¿eh? Teníamos 5 hace 25 años, ahora tenemos 20, con este sería 21, ¿no? ¿Cuál es el reto? Pues el reto es conseguir un fármaco que no sea un fármaco anticrisis, sino un fármaco realmente antiepiléptico, es decir, que seamos capaces de modificar la historia natural de la enfermedad. Y de eso hay investigaciones muy interesantes en marcha, sobre todo con fármacos antiinflamatorios, porque hay una base inflamatoria en muchos casos, que también modifican determinados circuitos que son los que, o procesos moleculares que son los que en último extremo generan el foco epiléptico, y hay algún fármaco incluso ya comercializado. Por ejemplo, en el caso del complejo de esclerosis tuberosa hay algún fármaco que ya actúa a ese nivel tan intrínseco de generación de crisis epiléptica, de mecanismos básicos moleculares de generación de crisis epiléptica. Y todo eso es un campo apasionante de investigación que probablemente en el futuro sí que nos va a dar bastantes resultados. Por lo tanto, hay que estar esperanzados que hemos avanzado mucho, ¿no? Es decir, en 20 años hemos pasado de 5 a 20, por tanto hemos multiplicado por 4, ¿no?, los recursos existentes, ¿no? Es evidente que tenemos que la investigación tiene que ir también a la epilepsia, no solo a las crisis, como decías antes, y que por tanto tener posibilidades de tratamientos mucho mejores. Pues muchísimas gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por tus respuestas, por tu claridad. Y emplazamos a nuestros pacientes a que sigan con este videochat, o sigan nuestros videochats. Procuramos cada semana tener uno de ellos. Esta semana ha sido con el Día Mundial de la Epilepsia, y por tanto agradecemos a Pedro Serrano haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.